amigos? Un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos entre todos en esta ocasión para seguir platicando de cómo van las cosas en el proceso electoral hacia 2015. Seguramente ustedes están enterados de que esto ya empezó el 7 de octubre, pero ¿cómo va a seguir? ¿Por qué se tienen que coordinar el IEM y el INE? Si no lo sabe, quédese con nosotros porque hoy le vamos a enterar. Bueno, y para empezar le damos la bienvenida a nuestro invitado y me da mucho gusto que nos acompañe como siempre en este estudio al licenciado Rafael Plutarco Garduño García, director de capacitación del IEM. Como siempre, bienvenido, qué gusto. Gracias, Lupita, buenas noches. Es un honor estar siempre contigo y poder hablar con nuestra audiencia a nivel mexiquense y a todos lados donde te escuchan. Oye, pero además hay mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? En este tema de la capacitación ahora con las nuevas reglas. Totalmente modificado y vamos a tener una correlación interinstitucional de suma importancia para poder llegar a buen puerto el día 7 de junio del año próximo y que nos permitirá instalar más de 18,000 casillas para las 3 elecciones que se desarrollan y obviamente 2 procesos electorales. Muy bien, pues vamos a seguir hablando del tema, pero si nos permite un fragmento de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior contamos con la presencia del doctor Gabriel Corona Armenta, consejero electoral del IEM, con quien platicamos sobre la promoción y difusión de la cultura política y democrática. El instituto, preocupado porque haya suficiente participación y credibilidad en los procesos electorales, convocó en meses pasados a la integración de estos consejos distritales para que cualquier ciudadano preocupado por los asuntos públicos pudiera inscribirse cumpliendo, por supuesto, todos los requisitos. Se ha avanzado mucho en el procedimiento para la designación de consejeros distritales y este ha dejado de ser un tema polémico. Antes era común que hubiese cuestionamientos sobre la trayectoria de algunos de los designados. Asimismo, nos acompañó el licenciado Jesús George Zamora, director de organización del IEM, quien nos explicó el proceso de selección y designación de consejeras y consejeros electorales distritales. Afortunadamente tuvimos mucha participación ciudadana y creo que la palabra adecuada es precisamente eso, participación ciudadana, porque los consejos distritales y los consejos municipales, al igual que el Consejo General, una nota distintiva es que está conformado por ciudadanos. Entonces la participación ciudadana se ve precisamente en la conformación de este instituto. Da mucho gusto ver cómo la animosidad y el entusiasmo de los servidores electorales y los propios representantes de partido político a ver la transparencia con la que se designa a quienes vigilarán el desarrollo del proceso electoral. Bueno, y también le tengo información de lo más importante. ¿Qué está haciendo el Instituto Electoral del Estado de México? ¿Qué se hace durante este proceso? ¿En qué se trabaja? Vamos a ver este resumen de actividades. Con el objetivo central de atender en tiempo y forma cada una de las tareas que emanan de la nueva normatividad electoral, a partir de la cual se desarrollarán actividades coordinadas y conjuntas entre el Instituto Electoral del Estado de México y el Organismo Electoral Federal, se llevó a cabo la instalación de la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, que preside el consejero electoral Miguel Ángel García Hernández y está integrada por la consejera electoral Palmira Tapia Palacios y por el consejero electoral Saúl Mandujano Rubio, en la que el secretario ejecutivo del instituto, Francisco Javier López Corral, funge como secretario técnico. A efecto de dar continuidad a las actividades vinculadas con la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral ordinario 2014-2015, para elegir diputados a la legislatura local y miembros de los ayuntamientos, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó la designación de los vocales ejecutivos, de organización electoral y de capacitación electoral, que integrarán las 45 juntas distritales del IEM. Asimismo, en otro punto de acuerdo, se aprobó el programa anual de auditoría interna para el año 2015.
después de aplicar un procedimiento de insaculación efectuado en forma ininterrumpida, desarrollado ante la presencia de notarios públicos, que certificaron cada uno de los pasos efectuados y en el cual también estuvieron presentes representantes de los partidos políticos, a efecto de darle transparencia y cumplir con el principio de máxima publicidad, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, se aprobó la designación de las consejeras y consejeros electorales de los consejos distritales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral 2014-2015. Con la finalidad de homologar los conocimientos relativos a las funciones y atribuciones de los órganos centrales y su vínculo con las juntas distritales, así como dotar de información que permita conocer los programas y políticas generales del Instituto Electoral del Estado de México, se puso en marcha el curso de fortalecimiento para vocales distritales designados, durante el cual se les proporciona información relevante para el desempeño de sus actividades durante el proceso electoral 2014-2015, garantizando también la paridad de género en la integración de estos órganos. Y bueno, Rafa, quiero preguntarte para empezar y para que entendamos todos, ¿por qué tiene que haber una coordinación del IEM con el INE? Esto es derivado de la reforma electoral reciente, pasada, que da atribuciones al Instituto Nacional Electoral para elecciones federales y locales. Y el tema, por ejemplo, es capacitación. Es decir, el Instituto Nacional Electoral desarrolla la capacitación electoral y la integración de las mesas directivas de casilla. Desarrolla la ubicación de casillas, pero también va a visualizar, entre otros temas, la fiscalización, que es solo a nivel nacional, también se desarrolla y fiscaliza lo local. Hay temas que desarrollábamos anteriormente ambas instituciones. Con esto de homogenizar procedimientos y dar una mayor certeza en la elaboración de los aspectos procedimentales, entonces se tomaron decisiones de esta naturaleza desde el punto de vista legislativo. Ahora bien, el Instituto Electoral del Estado de México no desarrolla capacitación, pero debe de cuidar el proceso de integración de las mesas directivas de casilla y ser vigilante, porque debe de garantizar a la ciudadanía del Estado de México que se va a recibir el voto y se va a contar conforme es emitida la voluntad del ciudadano. Es decir, nosotros estaremos acompasando al Instituto Nacional Electoral para poder coadyuvar en la vigilancia de los procesos y procedimientos que desarrollen. Ellos establecen la forma, sus estrategias, y nosotros en una vinculación interinstitucional que en recientes días, en días pasados, se llevó una reunión con regionales, con los integrantes del Consejo General, dígase consejeros electorales y organismos locales, a fin de establecer algunas acciones importantes. Y me vas a decir, si desarrolla capacitación, el INE, que tiene que preocuparse, claro, el órgano local. A ver, bueno... Si esto es así, te voy a decir por qué tenemos que preocuparnos. En materia de capacitación, por decir algo, un funcionario de mesa directiva de casilla a nivel nacional tiene ciertos requisitos. A nivel local, otros requisitos. Por ejemplo, a nivel local no pueden ser funcionarios de mesa directiva de casilla los integrantes de los consejos de participación ciudadana, o aquellos que se denominan COPACIS, y los delegados. Es decir, a nivel local, si se designa algún delegado o algún COPACI, sería causa de nulidad de la votación de la casilla correspondiente, y no así para lo federal. Sí. Entonces, al tener dos procesos, tienes que revisar muy bien los requisitos. Tenemos que revisar los requisitos, no nada más de lo federal, sino también de lo local, para que en ninguno de los dos ámbitos haya causa de nulidad. Sí. Ubicación de casillas, me vas a decir. Ubicación de casillas, si me permites, regresamos con esta. Claro. ¿Sí? Vamos a una pausa y enseguida estamos con usted entre todos, por supuesto, así que quédese con nosotros.
El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues que porque es muy importante opinar en sus pensamientos de cada persona, ¿no? Definitivamente creo que la vida democrática de México tiene que ser un poquito abierta en cuestión de elegir cuidadosamente a nuestros representantes, desde los integrantes de los ayuntamientos, quienes deben representar verdaderamente a cada sector de la población. Pues a ver, para que nuestro voto sea pues ahora sí tengamos derecho a votar, ¿no? Bueno, pienso que es importante porque de esa manera podemos tener los gobernantes que queremos, que necesitamos y no se lo dejamos a otras personas. Para que todas las personas busquen a su presidente, ¿no? Para que vean qué proyectos tienen en realidad. Vaya, digo que es importante para que podamos progresar como país, ¿no? Desde el principio por municipios y después por estado, posteriormente por país, ¿no? Es necesario. Estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros. Rafa, una de las personas que entrevistábamos con nuestras cámaras y micrófonos en las calles decía que es muy importante participar y así los demás no deciden por ti. En estos procesos la participación ciudadana es fundamental porque los organismos, los institutos electorales dejan después en manos de los ciudadanos ya todo el proceso electoral. Así es, nosotros lo cuidamos celosamente hasta 5 días previos al día de la jornada, la preparación, pero 5 días antes de la jornada entregamos los paquetes electorales a los funcionarios de mesa directiva de casilla asignados. Y de ahí al regreso de los paquetes electorales por la noche al instituto, que vuelve a estar la documentación y material electoral en las manos de las instituciones, es responsabilidad de los ciudadanos y es una trascendental tarea la participación ciudadana y como bien decía el entrevistado, es necesario participar para que ellos tomen las decisiones y validen que cada voto que se emite se cuenta con la forma de la voluntad que es emitido, por un lado, y por otro, que se tenga la certeza de que se cuenta exactamente el voto como fue dado. Muchos ciudadanos, si tú preguntas, te van a decir es que no tengo confianza cuando les dices, vamos, sea funcionario de casilla. Y luego cuando ya han sido funcionarios y recibieron la votación de sus conciudadanos, el 80-90% te dice que quiere volver a ser funcionario porque ya vivió la experiencia y se da cuenta que todo lo que se dice es realidad. Que en realidad es, yo participé, yo fui parte de este proceso, yo doy fe. Así es, porque a ti te consta que está en la lista nominal, presenta su credencial para votar con fotografía,
le entregas la boleta que corresponde exclusivamente, al final cierras la elección, sabes quién votó exactamente, cuentas el número de ciudadanos que marcaste, la lista nominal de cuántos votaron, cuántos votos salieron en cada una de las urnas, porque recuerda que tendremos 3 elecciones, diputados federales, diputados locales y ayuntamientos, eso, y candidatos independientes puede ser, y entonces eso tendrá que ser el mismo número de que votaron, número de boletas que tendrán que salir de las urnas, y esto nos da la certeza con los ciudadanos que participan y ellos mismos validan que todas las acciones fueron realmente hechas conforme a la ley. Y esto entonces transforma la visión de un ciudadano que con trabajos convencemos de que participe, o bien hay muchos que tienen también la intencionalidad de hacerlo, y eso da al proceso un alto nivel de seguridad de que están bien hechas las cosas, más que el hacer del propio órgano electoral o los órganos electorales, es la convicción de los propios ciudadanos que el día de la jornada, al establecer, decíamos hace rato, más de 18,000 casillas, estamos hablando que ese día habrá algo así como 130,000 funcionarios de mesa directiva de casillas recibiendo el voto. Y cuidados, no sé, por 360,000 representantes de partidos políticos. Nada más. Nada más. Y los medios de comunicación. Y los observadores electorales. En todo el territorio. Y observadores electorales además, y demás. Oye, la ubicación de las casillas, nos decías hace unos momentos, ¿la ubicación de las casillas es a quién la selecciona? ¿A quién la hace? ¿El INE o la hace el Instituto Electoral del Estado de México? ¿O cómo se venía haciendo? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál es lo diferente? Bueno, a decir verdad, los procedimientos desarrollados por el Instituto Electoral del Estado de México como por el entonces Instituto Federal Electoral, cada quien ubicaba las casillas. En las últimas elecciones, 2009 y 2012, recordarás, fueron elecciones concurrentes o coincidentes en la misma fecha, pero poníamos casilla espejo, es decir, la casilla federal y la casilla local. Concurrente quiere decir que se elige en la misma fecha, elección federal y elección local. Muy bien. Y cada quien hacíamos convenios para ir haciendo la ubicación de las casillas. Ahora esa atribución es del Instituto Nacional Electoral desde Constitución Federal, pasa por la LEGIPE, pasa por el Código Electoral del Estado y establece ya la estrategia que el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con el Instituto Local, ubicarán las casillas para poder garantizar que se van a instalar asertivamente. Hoy los espacios, tenemos que tener espacios donde quepan 6 funcionarios de mesa directiva de casilla, con 20 representantes de partidos políticos, potencialmente hablando. Es un espacio muy importante que requerimos, pero principalmente la legislación federal y local dicen, en primer lugar, para ubicar casillas es escuelas. Luego podrán ser edificios públicos, domicilios particulares y lo último, la calle. Claro. Para que todos sepamos, ¿no? Es más fácil identificar una escuela, un edificio público que a lo mejor algún otro punto, pero van así. O sea, es válido que sea incluso en la calle. Así es, si es necesario, por las circunstancias. En algún espacio, en alguna sección en especial que tenga que instalarse 4 casillas, una mesa para 6 personas, mínimo necesitas 3 metros para esa mesa. Pon 3 mamparas, 3 urnas, 2 mamparas y 80 sillas para representantes de partido político. Oye, pero si es casilla única, ¿por qué necesitamos tanto? Bueno, es que es una casilla única para 750 electores y esa sección tiene 3,000 electores, entonces tendremos que necesitar 4 casillas únicas. Pero obviamente son su presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores, con 20 representantes vigilando que se haga bien las cosas. Y la otra casilla básica, contigua 1, igual, 6 funcionarios más 20 representantes. Y estará la casilla 3, contigua 2, y de igual manera. Entonces, ¿esto por qué debe de estar la presencia de los partidos políticos? Para que estén vigilantes
supervisando que las cosas se están haciendo conforme a derecho. Y ellos están también validando que si el presidente dice que vota Rafael Plutarco, entonces van señalando cuántos van votando. Sí. Lupita Juárez, y van marcando, y entonces al final hay un número que dicen, bueno, votaron 50 personas, ¿cuántos votos salieron? 50. Y en cada casilla se hace esa... Sí, no nos puede salir mal no nos en la cuenta, mal ¿no? las cosas. O sea, si votaron 50, no pueden salir 100 votos, ¿no? Imposible de hacerse. Puede ser en el momento en que ya se depositan los votos en las urnas, que a lo mejor cambien de ubicación las boletas y entonces la de diputado federal la metan a diputado local. Pero luego eso se corrige, y eso ¿no? se corrige en la noche está previsto. Claro. Oye, y para la ubicación de las casillas en este nuevo proceso, ¿se van a cambiar o se van a ubicar tal y como lo conocemos hasta ahora en el Estado de México? ¿O hubo un cambio? ¿El INE decidió que había que cambiar de lugar, de ubicación? No se establecen formas de cambio. Tendría que haber modificación porque se hicieron más secciones en el estado por el crecimiento poblacional que tenemos y la ley dice que debe de ser mínimo 100 electores una sección, máximo 3,000, y ya teníamos secciones con mucho más ciudadanos registrados en lista nominal de 3,000. Esto llevó a un reseccionamiento a nivel estado y crecieron secciones. O sea, espacios donde no había ubicación de casilla, porque se conformaban en un solo centro. Si esto es así, entonces tenemos nuevas casillas, nuevas secciones y habrá nuevos domicilios. Habrá otros espacios donde han sido instaladas escuelas, edificios públicos con la misma circunstancia y característica, seguirán siendo utilizados. Pero algunos domicilios particulares que siempre la ciudadanía nos ha prestado muy amablemente, pero si ya pasó ese espacio, en vez de ser 2 casillas, se tenga que instalar 3. Y la integración de las casillas ahora pasa de 4 funcionarios a 6 y de 14 representantes a 20, no, pues. Entonces tal vez ya no quepan. Claro. Y haya necesidad de modificar la ubicación de la casilla, pero eso lo analizarán tanto el instituto a través de su órgano distrital, como lo hará sus opiniones el propio órgano del Estado de México para que haya una coincidencia y trabajemos de una manera mancomunada para alcanzar el objetivo. ¿Se hace más fácil para el ciudadano a la hora de votar con la casilla única? Yo creo, no creo, estoy seguro. Sí. Tuvimos elecciones coincidentes 2000, 2009, 2012. En el 2000 y 2012 votaron primero en las casillas federales. Y hubo 100,000 votos más en la elección federal que en la local. Y en el 2009 votaron primero en la casilla del Instituto Electoral del Estado y luego en la federal. Y la diferencia fueron también 100,000 votos. ¿Qué quiere decir esto? Que votaban ya sea en lo federal o en lo local, y entonces tomaban ya su boleta, la depositaban, ya cumplí con mi obligación de votar, y no pasaban a ejercer en la otra parte. 100,000 personas. Esto significa que si tenemos una votación de 5 millones, es el 2%. Sí. Y eso puede modificar el resultado de una elección. Es muchísima gente. Y con esta acción de una casilla única, se va a asegurar que el mismo número de electores sea para lo federal y lo local. Muy bien, con esto nos quedamos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos entre todos. Quédese con nosotros. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015.
En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, y regresamos con el tema de la capacitación. Ahí yo creo que tienen, nos decías, son tantas miles de personas que hay que capacitar, que tienen una tarea titánica, pero ¿quién hace esto? ¿El Instituto Nacional Electoral va a capacitar? ¿La gente va a tener que ir al Distrito Federal a capacitarse? ¿Va a haber talleres aquí o cómo va a funcionar esto? Sí, te explico. Traíamos antes de la reforma, cada quien preparaba y capacitaba a los funcionarios de casilla porque teníamos casillas espejo, por decir así. Ahora, al tener una casilla única, entonces ahora las atribuciones quedaron en manos del Instituto Nacional Electoral. Recordarás que en una ocasión pasada habíamos dicho que la capacitación como la ubicación de casilla constitucionalmente en un artículo transitorio había sido delegada a los órganos electorales locales. Y la legislación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de igual manera, habían dicho en un transitorio que estaba delegada a los órganos electorales locales. Pero también se preveía que el Consejo General del INE, podía traer nuevamente, asumir esa función por un acuerdo de mayoría. Y eso hizo el Instituto Nacional Electoral, por acuerdo de mayoría, nuevamente reasumió la función de capacitación y ubicación e integración de mesas directivas de casilla. Al darse esto, entonces los órganos electorales no tienen ya más participación en la capacitación, en estricto sentido, porque es una atribución del Instituto Nacional Electoral. Entonces, la capacitación la van a hacer al igual que antes, como lo hacíamos nosotros también. Tienen 40 centros de capacitación que son sus vocalías o sus juntas distritales, sus órganos desconcentrados distritales, que a nivel nacional son 300, en el estado son 40. También lo van a hacer a través de la estructura de capacitadores y de supervisores. Los capacitadores son los que van a visitar a domicilio al ciudadano que ha sido seleccionado para ser funcionario de casilla, pero también lo podemos hacer en su trabajo, que es una manera itinerante, o bien en el centro de capacitación. En el proyecto de convenir esta relación Instituto Nacional Electoral con el IEM, entonces podemos tener 210 centros de capacitación. Me explico, son 125 oficinas municipales, más 45 distritales del instituto que pueden ser centros de capacitación para facilitar la capacitación de los ciudadanos que resulten seleccionados. Si tenemos 11 millones aproximadamente de lista nominal y ahora se va a seleccionar el 13%, estamos hablando de un mundo aproximado de 1.200.000 ciudadanos que tenemos que visitar o tendrán que visitar los capacitadores para notificarles que fueron seleccionados. Y ellos son capacitados, los capacitadores, por el Instituto Nacional Electoral. Y ustedes van en acompañamiento. Y nosotros también capacitaremos a ese equipo de trabajo en materia y puntos muy específicos que tiene la ley local. Por ejemplo, en su momento para la segunda etapa de capacitación, que será del 9 de abril al 6 de junio, ya sabremos si hay coaliciones a nivel federal y a nivel local, que pueden ser diferentes porque son ámbitos diferentes. Las reglas pueden ser distintas. Pueden ser coaliciones, por ejemplo, el partido 1 con el 3. Y a nivel local, el 1 con el 4 y el 3 con el 6, o ir solos. Y esto también a nivel municipal. Entonces,
este tipo de información a detalle tendremos que dárselo a los capacitadores y supervisores para que en el replicado de la capacitación al ciudadano, a ti, Lupita Juárez, que vas a ser designada funcionaria, te voy a enseñar qué coalición hay a nivel federal y cómo es el voto válido a nivel federal. Pero al mismo tiempo te tengo que dar la información de lo local, porque el voto válido en 2 marcas en la misma boleta por una coalición puede ser diferente la validez de lo federal con lo local. Claro. Porque acá puede ser partido 3-5 y es válido ese voto con 2 marcas. Y acá 1-3 es válido con esas marcas. Entonces, cuando se llegue a tener esas posibilidades, habrá que tener ese detalle de la capacitación. Oye, parece como de doctorado, pero es más sencillo. Es muy sencillo. La verdad es que se le van a dar y proveer de herramientas necesarias, materiales didácticos a los servidores, funcionarios de mesa directiva de casilla, como a los capacitadores. Ya el Instituto Nacional tiene su manual para los capacitadores, así para los supervisores, y nos pidieron a los órganos locales que hagamos una adenda para que metamos información específica de lo local. Sí. Porque ellos visualizaron a 300 distritos con elecciones de carácter federal. Y en lo particular cada estado es diferente. O sea, vamos a ir en coincidencia Estado de México, Querétaro y algunos estados, pero cada uno tiene su forma y su legislación en lo particular, y habrá que ver los detalles particulares de cada entidad y darlo en la capacitación. Eso nos va a enriquecer muchísimo y va a ser una experiencia muy buena, porque si somos capaces de dar al ciudadano la información correspondiente para una excelente valoración del voto, un cómputo asertivo, tendremos una jornada electoral exitosa, porque seguro estoy que los ciudadanos del Estado de México, como de toda la República, van a participar en el proceso de una casilla única y de casillas individuales en 14 estados que no hay elección coincidente, pero tendrán sus formas cada quien. Oye, pero ¿cómo se saca a los, discúlpame que te interrumpí, cómo se saca a los funcionarios? ¿Cómo se selecciona? ¿Se insacula? ¿Es al que le toca? Bueno, el primero en diciembre, se va a seleccionar el 13% de ciudadanos de la lista nominal correspondiente. En el mes de diciembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral va a sortear el mes correspondiente con el cual se va a iniciar el sorteo. Es decir, si sale el mes de abril, pues yo estaré en la lista de insaculados. Sí. Y seguramente los de mayo. Así. Y, por ejemplo, si sortean diciembre, bueno, inician los de diciembre y luego seguirá enero, febrero, marzo, hasta que se cumple el 13%. Sí. De esos ciudadanos seleccionados ya por sorteo, por el mes de nacimiento, entonces se seleccionan de todas y cada una de las secciones electorales. Sí. Una vez hecho esto, se elaboran las cartas notificación convocatoria y se le informa al ciudadano. Ahí es cuando digo, ¡híjole! Ya me tocó. Ya me tocó. Alegría. Y entonces, cuando ya estamos en esta etapa, bueno, encontramos que hubo en algunos casos cambio de domicilio, en algunas otras cosas, alguna situación superviniente o extraordinaria. Espero que no suceda así, pero bueno, la naturaleza también llama a cuentas a muchos para que descansen. Claro. Y entonces esto podrá no encontrarse algunos ciudadanos. De ese 13% tendrán que capacitarse la mayor parte de ellos. Es decir, si vamos... O sea, no todos participan, pero hay que tener un guardadito, ¿no? Un colchón. A todos se les notifica. Y algunos por algún impedimento físico o alguna cuestión... Si yo no quiero participar, ¿te puedo decir? ¿No quiero participar? Sí, y siempre y cuando tu causa sea justificada para no participar. Conozco gente que le gusta mucho participar. De hecho, tengo amigos que sí se proponen incluso hasta para poder participar, aunque no hayan sido seleccionados. Pero también conozco mucha gente que no quiere participar. Sí, los que quieren participar y no han sido seleccionados, pues lo sentimos mucho. No pueden participar porque debe de ser seleccionado. Claro. Y aquellos que no quieren participar, una vez que los visitamos, los convencemos. Y ya se integran a participar. La verdad es que tenemos un reto muy importante y ahora requerimos del apoyo de la ciudadanía para poder hacer esa selección. Bueno, ya te visitamos, ya te capacitamos
y entonces se forma una lista de ciudadanos aptos para ser funcionario de mesa directiva de casilla. Porque, bueno, puede haber ciudadanos de más de 70 años, ciudadanos que no saben leer y escribir y no pueden ser funcionarios de casilla. Los copacis, los delegados, los representantes de partidos políticos, servidores públicos, ya con mando y dirección. Entonces, hay ciertos requisitos que debes de cumplir para poder ser funcionario. Y entonces tu mundo se va haciendo más pequeño. Pero ya una vez que tenemos los ciudadanos que han sido debidamente seleccionados, durante el mes de diciembre, el Consejo General del INE, también, o en enero, perdón, ahí la fecha, va a seleccionar la letra con los que se van a seleccionar. Es decir... Ahí es cuando dices, no, la J no, por favor. Sí, por ejemplo, la J no. Pero, ¿qué crees? Le va a tocar H. Entonces van los Hernández y los Juárez. Entonces, puede ser así, o bien va la K o la L. O cuando tocó la W, ¿te acuerdas? La W. Que decían, ay, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar a entonces, tanto? Después de la W, sigue el abecedario completo y tenemos la oportunidad de seleccionar a los demás. Y ya una vez que los tenemos ya seleccionados, en cada sección, ¿cuántas casillas vamos a instalar? Si vamos a instalar 3, bueno, vamos a seleccionar a 9 funcionarios por casilla. Y me vas a decir, ¿por qué 9? Bueno, porque son el presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores propietarios. Serían 6 propietarios y 3 suplentes generales. Entonces son 9 por casilla. Si vas a tener 3 casillas en una sección, se seleccionan a 27, pero entramos de 9. Y de esos 9 vamos a seleccionar y ubicar qué función van a desarrollar por el nivel educativo. A mayor nivel, mayor responsabilidad, entrecomillado, en la mesa directiva de casilla, porque entonces sería presidente, secretario, escrutadores. Y digo que es relativa porque todos, si no tenemos escrutadores, no hay casilla, y entonces todos son trascendentales en la formación, pero sí requerimos de la gran participación ciudadana. O sea, todos son clave. Vamos a unos, a los contextos, que ya sabes que son reflexiones o a veces tenemos información sobre libros, y regresamos con más, si te parece bien, Rafael. Claro. Así que aquí tiene usted los contextos. La democracia tiene 2 acepciones, una teórica y una práctica. La situación teórica es la que han abordado desde la epistemología los teóricos de esta ciencia, en donde destacan que la importancia de un sistema democrático estriba precisamente en dar oportunidad a la ciudadanía para que pueda, a través de la representación política, tener todas las necesidades que conviven dentro de un cierto grupo social. En el siglo XIX empieza a nivel mundial a consolidarse la democracia, pero en México en 1940 empieza a haber investigadores que se enfocan en comentarnos cómo el sistema político democrático, bueno, pues va teniendo una relación con el desarrollo social. ¿Qué significa un desarrollo social? Bueno, pues que todos los sectores de la población estén representados en este sistema que se llama democracia. México evidentemente que no ha exhibido estos tipos de democracia ideal, ha exhibido un tipo de democracia en donde presenta problemas de inseguridad pública, altos niveles de corrupción, problemas de segregación étnica y problemas de desigualdad social. Sin embargo, la balanza de la democracia ha permitido que también la sociedad tenga una representación a diferentes niveles, sobre todo en el aspecto de participación ciudadana. Sin embargo, la democracia y el reto que tenemos como mexicanos es empezar a unir ese sistema político democrático con el desarrollo no solamente económico, sino social de los implicados en este esquema de estructura de diferentes clases sociales. En ese sentido, la consolidación de la democracia, el reto más grande es la incorporación de aquellas minorías que quedan fuera de los esquemas de participación. Siempre tendemos a decir que la democracia tiene que tener una representación histórica, pero no ha sido así.
El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso y continuamos hablando del tema sobre lo que le toca hacer en materia en este proceso electoral al INE y al IEM y la colaboración que tienen estos dos institutos o estas dos instituciones. Rafa, te preguntaba yo hace unos momentos de la capacitación, ya nos dices cómo es el proceso, pues es un proceso muy intenso que se tiene que hacer con mucha anticipación. En el caso de los ciudadanos, ¿nada más nos presentamos ese día o tenemos también que tomar alguna capacitación? Yo creo que hay que presentarnos a votar ese día, pero yo creo que debe de ser con una gran responsabilidad. Si queremos hablar de que el voto realmente es libre, debe de ser libre con conocimiento de causa. Si tú vas sin conocer cuáles son las propuestas reales de los 10 partidos políticos, cuál es la ideología, cuál es el fin último que persiguen, entonces estarás votando a ciegas. Tal vez por una preferencia de lo que tú quieras, pero sin conocer el fondo de ese voto. Y entonces un voto bien informado es un voto libre, porque si no yo digo que un voto sin conocimiento es realmente un voto y eres esclavo de tu propia ignorancia al no poder emitir un voto con conocimiento de causa. Lo más importante es que estamos haciendo una gran tarea y esfuerzo en promoción y difusión de una cultura política democrática donde pretendemos alcanzar, llegar a todos los grupos y organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, educativas y no educativas. Pretendemos llegar para dar información de todos estos aspectos, para tener realmente un voto bien informado. ¿Y será más fácil entonces? Llegas a la casilla única, tú seleccionas, vamos a votar por diputados federales, diputados locales y ayuntamientos. Y en algunos casos, gobernadores. En algunas entidades, gobernadores, donde tiene elección de gobernador, recordemos, y bueno, las consultas populares, ya la Suprema Corte de Justicia dictaminó que no van. Y a nivel local no tenemos tampoco consulta popular, y entonces haremos una votación aparentemente tradicional. Ok, o sea, me das mis boletas, pero yo en una ya no tengo que ir a la de enfrente, al espejo esa que nos decías, voto, pongo mi boleta en la urna que se identifique con lo que tengo y ya, hasta ahí. Ahí. Esto nos va a permitir entonces que tú, ciudadano, llegues, votes, emitas con conocimiento tu voto y luego lo deposites. Seguramente uno de los funcionarios va a estar auxiliando al ciudadano para que le indique esta boleta va en esta urna, esta otra aquí, esta otra acá, para que se depositen en la elección correspondiente y no tengamos problemas por la noche. Las coaliciones, a veces nos hacemos bolas con eso. También nos van a dar ahí una clase de cómo votar. La verdad es que el voto debe de darse en una sola marca en la boleta. Dice la ley que el voto válido es aquella boleta que tiene una marca por candidato o partido político. Y esto es así el voto válido. Pero también al darse las coaliciones y estar separados los escudos de los partidos políticos de una coalición, ya no como antes que estaban en varios partidos en un solo recuadro, y esto ya tienes 2 o 3 o 4 espacios en la boleta como candidato coaligado por diversos partidos, entonces
permite la ley ya también que se pueda marcar 2, 3 o 4 de acuerdo al número de partidos coaligados, y ese voto es válido para el candidato, por un lado, y por otro a nivel junta distrital, municipal o distrital federal, se revisarán y se darán los votos, se dividirán entre el número de partidos que estén coaligados, aquellos que hayan tenido 2 o más marcas. Ahora, ustedes teníamos hace un momento al inicio del programa un resumen de actividades que hace el Instituto Electoral del Estado de México. Ustedes, aunque no haya proceso electoral, preparan el proceso electoral, o aunque no estén preparando el proceso electoral, siguen trabajando en el tema de capacitación. Platícanos, ¿por qué es tan importante empezar desde que eres niño? Es importante porque debemos de formar ciudadanía y debemos de construir ciudadanía. Si recordarás, tenemos más de 18,000 centros educativos de nivel básico en el Estado de México, donde se integran los consejos promotores de valores. Entonces son los niños que han venido construyendo y han estado participando y conviviendo con los valores, tolerancia, equidad, libertad, legalidad. Y están construyéndose, y estos son elementos fundamentales para construir una ciudadanía. Como dato nada más, te informo que en el último proceso, los jóvenes de 20 a 25 años que se dice que no votan, te puedo asegurar que el 20% de los funcionarios de mesa directiva de casilla fueron jóvenes de 20 a 25 años. Es decir, sí participan, y fueron un número importantísimo de observadores y de representantes de partidos políticos, y entonces están metidos en estas acciones. Tal vez su voto sea un poco diferenciado, pero en la supervisión y vigilancia de las acciones ahí están. Y estamos entonces en esos consejos promotores de valores, en ese convenio que tenemos con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, que estamos trabajando. Tenemos más de 8 años trabajando en este apartado de consejos promotores de valores. Y entonces los jóvenes ya están, los niños, aquellos niños que tenían 10 años, 9, 11 años, 12 años, que estaban en la secundaria, ya fueron electores. Y entonces ya viene una generación con una formación y construcción de ciudadanía, y que si esto de seguir así, tendremos mucho mayor formación. Y también, por ejemplo, ¿qué importancia tiene y trascendencia? Por ejemplo, este hacer de los niños y su formación de los adolescentes en la construcción de ciudadanía y visualización de las cosas. Te he de comentar que el día de mañana, 11, 12 y 13 de este mes, estamos llevando a cabo la legislatura infantil y de adolescentes, de las niñas, los niños, las y los adolescentes mexiquenses. ¿Con qué fin? Fueron seleccionados de nivel primaria 45 diputados. Es decir, están participando chicos de 6º año de primaria, donde tuvieron que participar con temas como derechos humanos, como la importancia de la participación, la ciudadanía, y entonces el por qué quieren ser diputados, el por qué cómo visualizan su tema sus compañeros y su comunidad estudiantil. Entonces, primero fueron seleccionados a nivel grupo, luego a nivel escuela, luego a nivel región y por zonas. Y tenemos 45 diputados de mayoría relativa, por así decirlo, de nivel primaria. Y chicos, adolescentes. Oye, que son bien entrones, y además que a veces nos dejan sorprendidos, y a veces la gente dice que se quede mejor este niño en lugar de el señor que está. Bueno, pero todavía no pueden ejercer derechos políticos. Pero ya que los vayan viviendo. Hasta tener mayoría de edad, ¿no? Hasta tener mayoría de edad. Y seguramente algunos serán. Y entonces de secundaria seleccionamos a 30 jovencitos de tercero de secundaria. Y este concurso o esta legislatura de las niñas y los niños adolescentes tiene ya 12 años de estarse haciendo. Este es un esfuerzo primario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y donde nos hemos sumado al esfuerzo y hemos vinculado una relación interinstitucional muy importante, y se ha integrado la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado como el Instituto Electoral del Estado de México. Y nosotros tenemos 3 años continuos de estar participando con ellos en la selección y designación de los diputados y diputadas.
infantiles y adolescentes en el estado. Recuerdo un dato que me dabas hace algunos meses en el que me decías, no está comprobado científicamente, no lo hemos hecho ese ejercicio, pero en el Estado de México tenemos una votación muy importante recientemente y probablemente sea preciso por el ejercicio que estamos haciendo de que los niños, los futuros electores, pues estén participando desde niños en este tipo de ejercicios. Así es, y estamos convencidos de ellos. Este programa se comenzó a desarrollar por allá del 2006, 2007, y ahora tenemos ya 8 años de desarrollo. Y ahora estamos ya sumando, y las votaciones antes del 99, sin elecciones presidenciales, nuestra participación era del 44%. Y a partir del 2009 tenemos una participación superior al 50%. Esto nos da ánimo de pensar que el esfuerzo que se está haciendo de construir ciudadanía por el Instituto Electoral del Estado de México, y así mismo lo hace el órgano federal, tiene que dar resultados a largo plazo, y el voto no es fácil obtenerlo, pero la certeza y la confianza que debe de ganarse, uno, son las instituciones electorales. Debemos de tener, nuestro trabajo debe ser transparente, con máxima publicidad, con certeza, legalidad, imparcialidad. Y los partidos políticos tienen que luchar por ganarse la confianza también de la ciudadanía, y entonces, sumadas la confianza que puedan obtener los partidos políticos por parte de la ciudadanía, más el bien hacer de las instituciones, podremos darle confianza al ciudadano para que salga a votar en un mayor porcentaje. Pero es un trabajo que debemos de hacer todos. Ahora, hemos estado entrevistando a los diferentes funcionarios del Instituto Electoral del Estado de México, y cada vez que vienen les digo, ¿en qué vamos? ¿En qué parte del proceso vamos? ¿Y cómo vamos? Te pregunto a ti, en el área de capacitación, ¿en qué parte vamos? Ahorita ¿Y qué viene también? Sí, ahorita estamos en una acción, hoy mismo estamos en un curso que se está desarrollando por invitación del Instituto Nacional Electoral en la socialización de la estrategia de capacitación electoral. Recordemos que es ya tarea de ellos y que nosotros vamos a sumarnos en un aspecto de coadyuvancia y búsqueda de una vigilancia del bien hacer. Entonces estamos en esta etapa de conocer y identificar perfectamente las acciones. El Instituto Nacional Electoral ya sacó una convocatoria para contratar capacitadores y supervisores, y que va de jóvenes que tengan estudios mínimos de secundaria terminada en adelante. Así también esta convocatoria está abierta y se recepcionarán las solicitudes hasta el 15 de diciembre, si mal no recuerdo. Se hará una entrevista, una selección, aplicación de exámenes, asistirán a una capacitación para poder ser seleccionados los mejores. Y eso estará a cargo del Instituto Nacional Electoral, y nosotros estaremos dando puntual seguimiento a las cosas. Y la verdad es que es increíble el reto y el desarrollo que tenemos en la institución. Y te digo, el viernes pasado en el Consejo General ya designó a los vocales municipales, y esta semana estará haciendo, o la próxima más tardar, la designación de consejeros electorales, que por cierto, la forma en cómo se designan en el Estado de México es única a nivel nacional, donde se recepcionan las solicitudes de la voluntad ciudadana de participar como consejeros electorales, se arman 2 paquetes, hombres y mujeres, y se selecciona el 50% por medio de insaculación, supervisados por notario público, el 50% para varones, la fórmula, propietario varón, suplente varón, y consejeras electorales municipales, mujer propietaria y mujer suplente. Lo que nos parece sensacional. Está garantizada la participación de la mujer en este aspecto. Muy bien. Rafa, como siempre, te aprecio mucho el que puedas estar con nosotros aquí en este espacio, y que tengas buena noche. Muchas gracias por venir a platicarnos del tema de capacitación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenas noches. Y muy buenas noches también a usted por habernos acompañado aquí entre todos. Le deseo que tenga una muy buena semana, que pase muy buena noche y que esté usted muy bien.